Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a la clase de biología, aquí con el profesor Fran Rao Rosales, desarrollando el capítulo de fisiología vegetal. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la fotosíntesis. Las plantas son uno de los organismos más complejos que existen en nuestro planeta. Nos otorgan una serie de beneficios. El beneficio más importante que otorga la planta es a los organismos consumidores, como nosotros, como los animales, que son generalmente organismos consumidores. Somos organismos consumidores, consumimos alimentos ricos en nutrientes como las proteínas, los carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos estudiar este proceso? Primero tenemos que conocer que las plantas presentan una serie de órganos que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, la planta tiene como característica importante es que su cuerpo, generalmente su cuerpo, y si nosotros observamos, la planta, generalmente ese color verde permanece en las hojas, porque cuando las plantas empiezan a madurar, como por ejemplo como un árbol, el árbol empieza a tornarse de color marrón. Pero lo que siempre está de color verde en una planta son las hojas, porque en las hojas ocurre una función importante o unas funciones importantes que van a dar característica de la planta, ¿no? Por ejemplo, a la derecha tenemos una hojita donde vamos a poder observar internamente a un grupo de células que lo revisten. Este tapiz o esta cerámica de células que revisten a la hoja, esta alfombra de células que tapizan a la hoja, están conformadas por células epidérmicas. Epidérmicas viene de piel, ¿no? Epidérmicas es una cubierta de células, pero donde hay algunas de ellas que tienen un orificio. Ese orificio se denomina estoma. El estoma es un orificio mediante el cual esta hojita va a intercambiar sustancias, principalmente sustancias gaseosas. Este intercambio de sustancias que va a desarrollar la hojita en su contorno a través de estos orificios llamados estomas son los que van a dar la función a la célula. Por ejemplo, en este orificio va a ocurrir un proceso llamado intercambio gaseoso. Ingresa el dióxido de carbono y sale moléculas de agua, como pueden observar en esta imagen. Ingresa dióxido de carbono y sale moléculas de agua. Cuando, cuando el agua sale de este orificio, a ese proceso lo vamos a denominar transpiración. Porque cuando nosotros, así como nosotros los animales, ¿no? Así como el hombre, que cuando empieza a, a disgregar o a agitarse o a realizar sus actividades, empieza a brotar agua de su cuerpo, ¿a eso cómo se llama? Transpiración. Las hojas también transpiran, porque justamente su actividad metabólica le va a dar como característica la eliminación de agua. Ese proceso interno que está desarrollando la célula le va a dar como resultado final la eliminación de agua, ¿no? Entonces, las hojitas también sudan. A esa sudoración le denominamos transpiración. Cuando una hojita brota agua, brota vapor de agua, le vamos a denominar transpiración. Profesor, ¿por qué dice vapor de agua? ¿No puede ser también agua líquida? También es agua líquida, puede ser agua líquida. Si es agua líquida, tiene otro nombre, le llaman gutación. Vamos a observar imágenes, por ejemplo, cuando la hojita tiene gotas de aguas afuera, ¿no? Pero generalmente el agua se elimina en forma de vapor. Por eso le llamamos transpiración. Ahora, esa flechita de color negro va a dirigir el gas, un gas atmosférico, abundante en la atmósfera, ¿no? Abundante en nuestro medio, ese gas atmosférico llamado dióxido de carbono va a ingresar a la hoja, va a ingresar a la planta para desarrollar la fotosíntesis.
Al ingresar el dióxido de carbono, esto va a ser importante porque este dióxido de carbono va a permitir desarrollar otra función en la hoja, que es la elaboración o producción de sustancias. Vamos a desarrollarlo más adelante. Entonces, estamos hablando aquí de transpiración, elimina agua, ¿no? Estamos hablando de incorporación de dióxido de carbono para la elaboración o producción de sustancias. Y finalmente, la planta también respira. La planta también va a eliminar oxígeno, ¿no? O va a eliminar oxígeno. Se llama respiración, ¿ya? La planta también va a respirar o eliminar oxígeno, ¿no? La planta respira, o sea, consume oxígeno. La planta consume oxígeno y ese consumo de oxígeno se denomina respiración, ¿no? Aquí estamos hablando de respiración. Cuando consume oxígeno, cuando incorpora oxígeno. En síntesis, vamos a explicar de nuevo, la planta desarrolla procesos de intercambio de sustancias a través de unos orificios llamados estomas. Cuando sale el agua se llama transpiración, cuando ingresa el dióxido de carbono se llama elaboración de sustancias y cuando ingresa el oxígeno se denomina respiración. ¿Ya? Esos procesos son los que vamos a desarrollar en esto. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos tres procesos que hemos explicado. Cuando la planta desarrolla la elaboración o cuando desarrolla su función llamada elaboración, ¿qué significa esto? Que la planta lo que va a hacer es este, incorporar a su cuerpo, incorporar por sus órganos, ¿no? Una serie de sustancias, ¿no? Para que éstas puedan ser procesadas. Por ejemplo, en la parte inferior estamos observando su raíz. Esta plantita, por medio de la raíz, está absorbiendo sustancias, ¿no? Como el agua y otras sustancias eh, minerales, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero también la plantita está incorporando dióxido de carbono. Tanto el agua como el dióxido de carbono le van a permitir a la planta procesar, procesar estas sustancias pequeñitas para convertirlas en sustancias mucho más grandes o complejas. Pero todo esto de aquí se desarrolla a través de la luz solar. La fuente disponible que se va a utilizar para transformar estas sustancias como el agua y el dióxido de carbono va a ser la luz solar. ¿Qué ponemos aquí en el día? Porque generalmente la planta desarrolla fotosíntesis en el día porque en el día la luz solar está disponible. Pero la fotosíntesis no es solamente en el día, también puede desarrollarse en la noche. Por ejemplo, aquí también tenemos otro ejemplo, que la planta respira en la noche. En verdad la planta puede respirar en todo el día, pero este es un proceso importante, ¿por qué? Para que se pueda entender un poco más, ¿no? De que la planta también respira. Aquí estamos viendo también que la planta va a respirar en el día, pero en la noche también respira. Respiran en todo el día, al igual que la fotosíntesis, ¿no? Observen aquí que la incorporación de oxígeno, al igual que nosotros, animales, ¿no? Es un proceso que le va a permitir a la planta desarrollar otro proceso llamado respiración, que lo vamos a hablar en otra oportunidad. Entonces, la respiración, ¿qué es? La incorporación del oxígeno para la eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Respiración es un proceso importante en los organismos que dependen del oxígeno para poder desarrollar procesos metabólicos degradativos. Porque este proceso de elaboración es, es un proceso que se lleva a cabo mediante la transformación de sustancias pequeñas como el agua y el dióxido de carbono en sustancias mucho más. En cambio, la respiración es un proceso inverso. Moléculas complejas van a ser transformadas en moléculas simples, ¿no? A fin de liberar energía. Entonces, todo esto estamos observando.
Recordemos que en la elaboración no solamente hay agua, sino también van a haber sus sustancias minerales, por ejemplo, como el fósforo, el hierro, el manganeso, el cobre. Todas estas moléculas se encuentran ¿en dónde? En el suelo. ¿Y qué es la transpiración, profesor? La transpiración es cuando la planta, al incorporar el dióxido de carbono, ¿no? Por medio de los estomas, también va a eliminar agua. Es un proceso inverso, dependiente, ¿no? Si tú incorporas dióxido de carbono, se va a eliminar molécula de agua. Se llama intercambio. ¿Dónde ocurre? En los estomas de la hoja. Observan aquí, está muy detallado aquí, está muy ilustrativo, la forma como la planta está eliminando gotas de agua, ¿no? Aquí el agua se ha solidificado en la hoja, a ese proceso se llama gutación, ¿no? Cuando el agua elimina vapor de agua se llama transpiración. Aquí sería transpiración. Pero cuando estas moléculas de agua se solidifican, se denomina gutación. Aquí, como en la hoja libera gran cantidad de agua. Si ustedes observan, por ejemplo, en, una planta en la noche, ¿no? O al amanecer, van a ver que va a haber gotas de agua. No es la lluvia, sino las plantas desarrollan gutación o transpiración. Ahora, las plantas también se encargan de procesar, ¿no? Procesar esas sustancias, pero para hacerlo necesitan tener todos los ingredientes. Ese transporte que se desarrolla en la planta son de dos tipos. Un transporte que ocurre desde la raíz hacia las hojas, porque el proceso químico se va a desarrollar en las hojas, ¿no? Como les dije en un inicio, la planta tiene un color verde en las hojas porque ahí se va a desarrollar la principal función de la planta, que es la fotosíntesis o elaboración, que lo denominamos de esa forma, ¿no? Entonces la plantita, ¿qué va a hacer? Va a incorporar las sustancias desde la raíz, ¿hacia dónde? Hacia las hojas. Desde la raíz hacia las hojas. Y ahí estamos viendo, ¿no? Por el color celestito. Dice, las raíces obtienen agua y sales minerales disueltos. ¿Y hacia dónde van? Hacia las hojitas. Una vez, dice, una vez dentro de las raíces, el agua y las sales minerales se transportan hacia, hacia arriba en el xilema, hacia los tallos y hojas, ¿no? Lo que quiere decir aquí es que la planta lo que va a hacer es transportar las sustancias que se encuentran, las sustancias inorgánicas, ¿no? Transportar las sustancias inorgánicas que se encuentran en el suelo, como el fósforo, como el fósforo, estamos hablando del hierro, estamos hablando del azufre, todas las sustancias que se encuentran disueltas en agua en el suelo van a ser transportadas, se absorben por medio de las raíces y son transportadas en la hoja. Y en la hoja va a incidir o va a participar la luz solar como fuente de energía, transformando esta materia inorgánica en materia orgánica. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, mediante la fotosíntesis, ¿qué va a pasar? Esta materia inorgánica se va a convertir en materia orgánica. Esta materia inorgánica se va a convertir en materia orgánica. Entonces, en las hojas va a ocurrir una transformación, ¿no? Va a ocurrir una transformación. Esta transformación va a permitir que se elabore otro tipo de sustancias, ¿no? Estas sustancias van a ser transportadas hacia todas las plantas. La sustancia que se transporta desde la raíz hacia las hojas se denomina savia bruta y está conformada por el agua y las sales minerales. Las sustancias que son formadas en las hojas, ¿no? Por medio de la fotosíntesis y son transportadas desde las hojas hacia todas las partes del cuerpo se denomina savia elaborada, ¿no? Savia, repito de nuevo, la que va de raíz hacia las hojas se llama savia bruta
y desde que va de las hojas hacia todas las partes del cuerpo se llama